Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el módulo de vascular, el tema que corresponde hoy es enfoque del paciente con ACV isquémico agudo, código ACV, a cargo del doctor Javier Torres Zafra, neurólogo de la Universidad Javeriana. Doctor, para nosotros es un placer poder contar con su presencia hoy y de antemano agradecemos por haber aceptado la invitación. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros por esta invitación y también por poder compartir un conocimiento que últimamente pues ha avanzado significativamente. El título, aparte del sugerido del contenido temático que sugirieron, también voy a agregar un análisis por escenarios de algunas situaciones que son controversiales, que muchas veces la toma de decisiones no es fácil y también voy a hablar de algunas herramientas que utilizamos para la toma de decisiones. Eh, en el día de ayer eh, mm, compartí este Global Burden Disease o esta última entrega de este proyecto en donde se habla de las enfermedades neurológicas. Y para mí fue sorprendente que de una lista de 37 enfermedades neurológicas o de entidades que alteraban la salud del sistema nervioso, 3.4 billones, recordemos que la población mundial son 8 billones, 3.4 billones, como ven ustedes aquí, billones en el sentido, digamos, anglosajón, 3.400 millones o 3.4 billones, que nos da pues un porcentaje, digamos, superior al 40%. Y en los dailies, que es una herramienta para, digamos, estudiar la carga de discapacidad que genera una enfermedad, de todo este colectivo, las enfermedades neurológicas lo lideran con un total como de 430 millones de dailies. De todo esto, de todas estas, digamos, dailies, que digamos las enfermedades neurológicas lideran sus causas, y aquí vemos las 37 causas. Aquí vemos fundamentalmente los diferentes tipos de regiones, eh, algunas de ellas clasificadas por ingresos, las economías de alto, mediano y bajo ingreso, pero vemos que independiente de las regiones e independiente del estado de sus economías, el ACV es la primera causa de discapacidad o la que mayor número de dailies aporta. Eh, siempre traigo esta línea del tiempo en todas mis charlas y al igual que el doctor Vargas, quien les habla, pues comenzó a atender pacientes antes de 1995, cuando había un nihilismo terapéutico. No había muchas opciones terapéuticas para el paciente con el ACV isquémico agudo. Esperemos que no retornemos a esas situaciones donde no haya tratamiento, donde no sean disponibles los tratamientos específicos, pero fue hasta 1995, en diciembre de 1995, cuando aparece en la New England Journal of Medicine el estudio NIMS, como ustedes ven aquí, y fundamentalmente fueron 3 horas. No fueron muchos los pacientes o no era un porcentaje alto de pacientes que se lograba trombolizar, porque en ese momento los protocolos eran muy estrictos. Algunos grupos médicos no aceptaban incluso la trombolisis porque los desenlaces iniciales pues eran básicamente hemorrágicos. Obviamente si uno utiliza un trombolítico versus un placebo van a sangrar más. Ahora, tocó esperar 13 años
para que en el año 2008, liderados por Bernard Hacke de Heidelberg University, se extendiera esa ventana a 4.5 horas. Y fue hasta el 2012, en el International Stroke Trial, el IST-3, en donde para mí hubo dos logros. El principal logro es que se logró extender digamos, la edad a más de 80 años. El que tenía el que tenía más de 80 años no se trombolizaba. Únicamente estaba, digamos, antes del 2012, antes del IST-3, era exclusivo de gente, digamos, menor de 80 años. Trombolizar hasta antes del 2012 a alguien mayor de 80 años era una violación al protocolo. Si le iba a uno bien, pues, hombre, lo felicitaban a uno, pero si uno se complicaba, pues obviamente había hecho usted una violación al protocolo. Venimos ya con algo que es muy importante, que nos lo sugerían a diario los hemodinamistas, la cardiología intervencionista, de que esa carga trombótica no iba a ser lisada por un trombolítico y que necesitaban un tratamiento endovascular. El 2013, ahí están los acrónimos de esos 3 estudios, fue un año negro para la neurología vascular. Muchos de ellos, el IMS-3, por ejemplo, fue suspendido por futilidad. Y el 2015, desde el 1 de enero del 2015, es, digamos, el año más importante para la neurología vascular, cuando aparecen esos 5 estudios, en donde fundamentalmente se comparó aquellos pacientes durante las 6 primeras horas, ya se extendía en algo la ventana terapéutica, aquellos pacientes candidatos a trombolisis, o sea, que llegaban en las primeras 4.5 horas, pues lo dividieron en 2 grupos. En uno lo llevaban a trombectomía mecánica y en otro seguían o continuaban con el tratamiento médico. Hombre, el beneficio de la trombectomía mecánica en esta ventana terapéutica 6 horas, cuando había en circulación anterior obstrucción proximal, fue muy, muy evidente. En el año 2018 me parece también que es otro año importante para la neurología vascular, porque se extiende la ventana terapéutica hasta 24 horas. El estudio DON y FUSE 3 pues permitió extender significativamente la ventana terapéutica. ¿Y eso qué implica? Y voy a contar algunas incidencias que pasan en mi institución. Hombre, sencillamente, si se demostró que un paciente tiene opción terapéutica hasta las 24 horas, si llega dentro de esas 24 horas, se debe activar el código ACV. Código ACV no significa ventana para trombolisis. Código ACV significa ventana bien para trombolisis, bien para trombectomía o para esta terapia puente, que es trombolisis más trombectomía. Entonces, el código ACV se puede activar y en muchos escenarios se debe activar hasta las primeras 24 horas. El año 2019 nos trajo un estudio liderado por Bruce Campbell y Henry Ai de Australia, en donde se extendió la ventana terapéutica para trombolisis intravenosa con alteplase hasta, digamos, 9 horas. Pero esta extensión entre 4.5 y 9 horas, como muy bien dice su título, era guiada por imágenes avanzadas. Y esas imágenes avanzadas, fíjese que es otro de los elementos necesarios en toda esta evolución de la neurología vascular, era por perfusión por TAC, y ya comenzaba a irrumpir la inteligencia artificial, particularmente el software Rapid, que hoy vamos a hablar, porque me parece también que es otro elemento importante. El año 2020 fue un año particular, ustedes saben muy bien que fue el año de la pandemia. Muchos pacientes con una IT o una ACV menor no aparecían,
y obviamente o llegaban los casos muy severos o las recurrencias de SACV. Y hay una molécula que ustedes bien saben que es el tenecteplase. El tenecteplase es un trombolítico de tercera generación. Recientemente lo tratamos el tema en la clínica con uno de nuestros rotantes que viene de la especialidad de farmacología. Y el tenecteplase pues ha tenido una evolución, digamos, desde los estudios fase 2 y fase 3. Pero en síntesis, ¿qué ha pasado con el tenecteplase? La primera información es que no está autorizado en Colombia. Por lo tanto, el uso es compasivo. Y tenemos que aprender del tenecteplase porque nos podemos ver abocados a utilizarlo ante la carencia del alteplase. Los estudios fase 2 y fase 3 fueron estudios planteados bajo la metodología de no inferioridad. El primer estudio fue el estudio TRACE o TRACE-1, donde si bien fue negativo, su amplio, digamos, esos intervalos de confianza tan amplios le dejaban una buena opción, digamos. Pero definitivamente vienen otros dos estudios, que es el estudio AZT y el estudio TRACE-1 o TRACE-2, en donde fueron positivos para la no inferioridad del tenecteplase. ¿Eso qué implica? Cuando un estudio de no inferioridad es positivo, eso significa que la molécula que uno está comparando con el alteplase o el tratamiento, digamos, tradicional, pues si cumple esas exigencias de los márgenes de no inferioridad, significa que es tan bueno o tan seguro como el comparador y se puede utilizar. Comentábamos que estamos en espera a que el tenecteplase permee las guías, al menos las guías locales, que el INVIMA no lo autorice. Ahora, el estudio costo-beneficio del tenecteplase, yo siempre he dicho una cosa, la ampolla trae 50 miligramos, la dosis es 0.25 miligramos, la dosis de 0.4 que se utilizó en Noruega en el estudio Nortes, no fue, digamos, eficaz y produjo mayores sangrados, entonces 0.4 no se usa. Entonces, si la dosis máxima es de 0.25 miligramos por kilo y la cantidad máxima son 25 miligramos, le toca a uno desperdiciar media ampolla. Entonces ya obviamente va a salir más costoso porque uno solo está utilizando la mitad y está desperdiciando o desechando la otra mitad o más si pesa menos de 100 kilos el paciente. Para los residentes, para los compañeros, esta es digamos, si a mí me dicen hable de código ACV, yo traigo esta diapositiva, porque código ACV es un código azul. Código ACV implica fundamentalmente una cultura de comunicación y es una participación interdisciplinaria de todas aquellas instancias que de una u otra forma se ven relacionadas con la atención del paciente. Entonces, se deben allanar a nivel institucional todos aquellos escollos que, digamos, que se presenten. El paciente debe recibir una atención óptima y oportuna. Ahora, vuelvo y sigo confesando cosas de mi institución, pues uno encontraba algunos departamentos que, mejor dicho, código ACV, no, discúlpeme, pero yo no puedo bajar porque tengo 2 o 3 pacientes. Entonces, fue una tarea educar a las otras especialidades que no tenían esa conciencia de lo que era el código ACV. Hablo particularmente de anestesia. Entonces, decirle a los anestesiólogos, oiga, mire, esto es inmediato. Si nosotros necesitamos anestesia general para una trombectomía mecánica,
Hombre, no es cuando tenga la oportunidad del anestesiólogo, sino el anestesiólogo está obligado a bajar inmediatamente y en muchas ocasiones le toca al intervencionista empezar, digamos, el procedimiento de la trombectomía sin la anestesia, que no es lo ideal. La otra situación fue educar toda una serie de protagonistas. Por ejemplo, alguna vez llegué yo con un paciente en un código ACV y la jefe de hemodinamia me dijo: doctor, si usted no me trae la boleta, su paciente de la puerta no pasa. Entonces tocó empezar a hablar con enfermería, que esta jefe de salas de hemodinamia también supiera que es código ACV. Entonces, código ACV no es únicamente, digamos, del resorte del neurólogo, sino es el neurólogo el que debe educar a cada una de esas instancias que ahorita lo vamos a ver en el Patient Journey, ¿sí? En la ruta de atención, que no se imaginan ustedes los protagonistas que de una u otra manera se ven involucrados en esto. Entonces, la atención debe ser óptima y oportuna. También esta diapositiva es muy buena en la medida en que una cosa es digamos, el reloj cronológico y otro el reloj tisular. El tiempo absoluto para trombolisis, y en este momento son 4.5 horas, pero gracias a las imágenes, hoy podemos averiguar o podemos saber cuál es el tamaño del core o core del tejido que se infartó. ¿Cuál es el tamaño de la penumbra? La penumbra viene de la física de los eclipses, de aquella zona, digamos, en donde no hay oscuridad absoluta ni claridad meridiana, sino es una zona gris, pero que es un tejido potencialmente salvable. Estas imágenes también nos van a permitir, digamos, la velocidad de flujo. Entonces, puede que uno no sepa esto, pero si uno ve la velocidad de flujo, ¿qué implica isquemia? Lentificación. Pero si las velocidades de flujo están elevadas, eso significa que no hay isquemia y significa que hay hipermetabolismo. Y es un elemento muy importante, lo hemos tenido, lo hemos diagnosticado. Por ejemplo, en los stroke mimics, una difusión, digamos, o una velocidad en esto que vamos a llamar el Tmax, normal es poco probable que sea isquémico. Y si está aumentado, pues lo que vamos a tener fundamentalmente es un estatus epiléptico o un fenómeno epiléptico, no necesariamente estatus. Pues aquí les hablo de la ruta del paciente o del patient journey. Como lo dice ahí, es una descripción gráfica de los eventos que experimenta el paciente durante el proceso de atención y recuperación, en el cual se reúnen los diferentes actores, servicios, procesos, tiempos y movimientos. Hago énfasis en que no es algo multidisciplinario, sino algo interdisciplinario. Entonces, gracias a estas herramientas que tenemos o a estos software que tenemos de inteligencia artificial, nos va a permitir un reclutamiento al unísono, que todo el grupo, desde reanimación de urgencias hasta cuidado intensivo, que va a ser el destino final inmediato del código ACV, se entere de lo que está pasando, participen en esa toma de decisiones. Y una de las cosas graves o que atenta contra el código ACV es la caída en paracaídas. ¿Qué es la caída en paracaídas? Es cuando nos llega el paciente a urgencias con un ACV que no ha habido una prenotificación. ¿Qué es caída en paracaídas? Cuando llevamos al paciente a trombectomía mecánica y, hombre, el grupo de hemodinamia pues no se había enterado. O cuando llega un paciente a cuidado intensivo y aquí está el paciente de la trombectomía y ellos, digamos,
no sabían. Entonces, lo que permite, digamos, el entendimiento de la ruta del paciente y estos software de, digamos, alerta simultánea al unísono, es que toda la cadena de actores se entera del programa, incluso nuestros residentes. ¿Cómo elaboramos nosotros, y los invito a que hagan eso, esta ruta del paciente en la clínica? Nos fuimos, digamos, la persona que estaba liderando esto desde el punto de vista administrativo, neurología, enfermería, y empezamos a hacer desde que el paciente llegaba bien en un traslado, digamos, o llegaba en ambulancia o en un taxi, que es lo más frecuente. Entonces cogíamos al guardia de seguridad o cogíamos al orientador. ¿Usted sabe qué es una trombosis? ¿Usted sabe cuáles son los signos de una trombosis cerebral? Tampoco es que le diéramos cátedra de neurología, sino sencillamente con cosas muy básicas como el protocolo FAS, no tenía ni idea. El orientador, que es la persona que decide si se va a triage, que está por aquí, ¿sí? O si lo manda a la sala de espera, con gran sorpresa nos dimos cuenta que tampoco sabía qué era la trombosis cerebral. Tampoco sabía cuáles eran los signos importantes. Y aquí hay un escenario que sí les quiero decir. ¿Me están escuchando? Es que quiero confirmar. ¿Me están Sí, doctor. escuchando bien? Sí, doctor. Entonces, es muy importante que estas personas conozcan, porque si llega, digamos, un ACV con afasia y hemiplegia derecha, pues eso lo hace todo el mundo, el diagnóstico, es fácil. Pero si llega un paciente con un ACV menor o con una afasia, solo la afasia, bien sea afasia fluente o no fluente, el que lo manden aquí, perdió el paciente, ¿ya? Entonces, estas personas que tienen, digamos, es como el primer contestador, pues deben tener un conocimiento de qué es una trombosis cerebral, y somos los neurólogos los que tenemos que, a través de, digamos, de capacitaciones, instruir a estas personas. Este triaje es muy importante. Hay que educar a enfermería también sobre digamos, el horizonte o el perfil de lo que es un ACV, ¿sí? Y muchas veces es la enfermera jefe. Nosotros aplicamos la escala Rosier. No es una escala perfecta, pero ayuda, digamos, a activar ese código ACV y a tener un primer reconocimiento los episodios o síndromes neurovasculares agudos. Esta enfermera jefe establece una comunicación directa con cualquiera de nuestros médicos de urgencias, pero fundamentalmente, ¿sí?, con quien está en reanimación. Usualmente digamos, es un urgenciólogo. Cada vez vemos que los programas de urgenciología incluyen la neurología, generan competencias en reconocimiento y trombolisis. Incluso próximamente en nuestra institución un programa nuevo de medicina de urgencias incluyó la rotación de neurología. Es la primera vez que veo una rotación de neurología en un currículo de medicina de urgencias. El llamado a activar el código ACV es el médico de reanimación, urgenciólogo, internista, porque este escenario no es del neurólogo. El neurólogo no está en una sala de reanimación esperando a que le lleguen pacientes. Él debe estar disponible para cuando lo llamen. Cuando se activa el código ACV, pues hay unos actores que entran inmediatamente a jugar. Imágenes diagnósticas.
Entonces, tan pronto se activa el código ACB, se bloquea el tomógrafo. Y el otro importante es laboratorio. Yo pienso que son muy pocos los laboratorios que uno necesita para la toma de decisiones en un código ACB. El único es que el paciente esté tomando warfarina. Es el único examen que supedita la toma de decisiones. Y como bien saben ustedes, ese INR debe estar en menos de 1.7. Si está en 1.7 no se puede trombolizar. Si está en 1.69 se tromboliza porque así lo dice el protocolo. Entonces el paciente es llevado al servicio de TAC. Aquí al otro lado de la línea, en la institución, es de obligatoria notificación al neurólogo. No es presencial. Eso yo pienso que hace muchos años la trombolisis no requiere al neurólogo, digamos, físicamente del servicio de urgencias. ¿Y por qué? Pues hombre, sencillamente con el tráfico de Bogotá, de allá que llegue el neurólogo, pues se va a consumir toda la ventana terapéutica, si es que puede llegar. Temas importantes, mis estimados doctores. La canalización. Tomar la vena. Inicialmente, nosotros habíamos dicho que esa vena se tomara en el tomógrafo. Pero el grupo de enfermería que estaba en el tomógrafo no era muy ágil en, digamos, coger la vena. Entonces perdíamos mucho tiempo y acordamos tomar las dos venas. Idealmente hay que hacer la flebotomía o coger las venas, dos venas, uno en cada brazo. Uno va para la administración del trombolítico y la otra para la administración del medio de contraste que siempre tiene que hacerse, es evidencia 1A. Recomendación nuestra. Si no se ha conseguido canalizar la vena en los primeros 15 minutos, se olvidan de la vena y se van para escanografía. Obviamente se va todo el grupo de enfermería tratando de conseguir esa vena. No es un escenario usual, hombre, siempre el paciente llega mínimo con una vena a escanografía. Pero conclusión, si en 15 minutos no se ha cogido una vena, se olvidan de la vena en urgencias. Y nos vamos para el escanógrafo. Entonces, cosas importantes. Comienza el primer indicador a jugar. Puerta, imagen diagnóstica. Y debe estar por debajo de 25 minutos. Es más, el 50% de los pacientes tiene que tener menos de 20 minutos para que las cosas se estén haciendo bien. Entonces se toma la escanografía y aquí el que toma las decisiones es quien está liderando el código ACB. Si está el neurólogo, es el neurólogo. Pero generalmente es el urgenciólogo o el internista que está en urgencias. Y es el que debe mirar en la consola. Primero, si es hemorragia o no es hemorragia. Segundo, ¿qué aspecto tiene? Debe estar por encima 6 o por encima de 6 para trombolizar el paciente. Si el paciente, doctores, no tiene una contraindicación absoluta, es el momento de trombolizar, porque nos empieza a jugar el segundo tiempo de espera. Eso hay un nombre, a mí no me gusta porque el castellano no existe esa palabra, pero es la métrica. La métrica del ACB dice en menos de 45 minutos o el tiempo puerta aguja debe estar en menos de 45 minutos. Una vez inicia usted el trombolítico, ¿sí?, se coloca el medio de contraste.
A veces le hacen a uno una pregunta, doctor, ¿le hacemos angiotac? Hombre, claro que así que hacerle angiotac, así sea un ACV leve, un mild stroke. ¿Y por qué hay que hacerlo? Hombre, con una razón, primero porque es indicación 1A y es el examen que nos va a permitir, ¿sí? Decidir si se va a trombectomía mecánica o no, para lo cual ya existen otros tiempos de espera. Doctor, es que en mi institución no hacemos angiotac. Hombre, tiene que ser un escanógrafo de pedal. Tiene que ser un escanógrafo del siglo pasado, que creo que en la geografía nacional ya no hay de esos, para que no se haga angiotac. Entonces, cuando ustedes lleguen a una institución, hombre, tienen que pedirle al servicio de radiología o de imagenología diagnóstica que se implemente el angiotac. Tampoco se necesita la gran filigrana, tampoco se necesita la gran resolución. Aquí tenemos una pregunta y es, ¿tiene obstrucción proximal o no tiene obstrucción proximal? Ahora, si el paciente no tiene obstrucción proximal y con la trombolisis, el paciente se devuelve a urgencias. Ahora, tiene obstrucción proximal, está corriendo el trombolítico, diagnostican ustedes la obstrucción proximal, entra a jugar el intervencionista y entra a jugar todo este equipo que es de hemodinamia, ¿ya? Anestesia incluso, participa aquí, ¿ya? Y vuelvo y le digo, esto no es que le diga a uno, digamos, el anestesiólogo, discúlpeme, pero es que tengo primero una, qué sé yo, una cirugía y hasta que no acabe eso no bajo a hemodinamia, no se puede. Entonces, es obligatorio en los casos de trombectomía que esté el urgenciólogo, perdón, el anestesiólogo. Entre otras, el urgenciólogo a quien entrega a su paciente o el neurólogo a quien entrega a su paciente, ¿ya? Entonces, viene, una vez la trombectomía, digamos, mecánica se haya terminado, independiente del resultado, el paciente debe ir a terapia intensiva. La terapia intensiva, digamos, generalmente mínimo son 24 horas con un TAC de control, un TAC simple, ¿sí? Y este paciente, pues la estancia en cuidado intensivo depende de la severidad, en algunos pacientes se demora más. Ahora, cuando ya egresa a piso, cuando lo descargan a piso, comienza o se debe implementar este programa de fisioterapia, que si el paciente, digamos, estuvo mucho tiempo en cuidado intensivo, pues allí surge obviamente las terapias de rehabilitación, no solo es fisioterapia. Hay cosas tan importantes, doctores, como, digamos, la rehabilitación integral de estos pacientes. Nosotros creamos un código, un paquete, y en ese paquete está terapia del lenguaje o foniatría, terapia física, terapia ocupacional, incluso psicología también entra allí. Todo paciente, y esos los estándares son muy estrictos, debe tener test de disfagia. Así ustedes lo vean con un NIH de 2, debe tener test de disfagia, ¿sí? Y este test de disfagia es el que le va a permitir a ustedes disminuir el riesgo de una broncoaspiración posterior. Entonces, la otra es que durante la hospitalización, obviamente, y no es el tema de esta charla, pues se inicia lo que se llama la pesquisa o el escrutinio neurovascular. Pues en esta, digamos, se está hablando ahora de el cuidado de las métricas de calidad, es decir, los tiempos en que uno debe o los indicadores en que debe uno cumplir. Para la charla de hoy estamos en estos dos, en el verde, obviamente es intrahospitalario,
aquí hay una cosa que es ciencia ficción para nosotros y son unidades móviles de escanografía y de trombolisis, pero nosotros básicamente estamos, digamos, o estamos analizando el tiempo, como ya les dije, puerta-imagen, que debe ser menor a 25 minutos, el tiempo puerta-aguja, que debe ser menor a 45 minutos, y en el caso de trombectomía mecánica, el tiempo puerta-punción inguinal debe estar por debajo de 90 minutos. ¿Por qué traigo yo el RAPID? Porque estamos adquiriendo experiencia, cada vez aprendemos menos. El RAPID es un software, ahí incluso falta la IA de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no está a la vuelta de la esquina. La inteligencia artificial transita con nosotros desde hace mucho tiempo por la misma calle. Esto es un paciente en donde él, de manera automatizada y rápida, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ASPEC, es un ASPEC automatizado, fue de uno. Entonces, muchas veces le dicen a uno, doctor, pero es que para mí ese ASPEC está en 8 y la máquina dice que tiene 5, o el software dice que tiene 5. Pues con mucha pena con el colega que dijo 8, yo le creo más al ASPEC, le creo más a la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque esto se validó. Hay un estudio en donde 2 especialistas, neuroradiólogos, los compararon con el RAPID, la inteligencia artificial, o el ASPED automatizado, y fue más sensible. El comparador era la difusión en resonancia magnética a las 6 horas y, digamos, tuvo más certeza la inteligencia artificial, el software o el aspecto automatizado. El otro aspecto es que debemos determinar si tiene obstrucción proximal o no, porque esto determina o que el paciente se devuelva a urgencias a terminar su trombolisis o que el paciente pase a sala de hemodinamia para trombectomía. Y la otra cosa que nos enseña, digamos, el RAPID, de manera ágil, de manera simultánea en todo el equipo, en todo el stroke team, son estas 2 variables. La variable de flujo sanguíneo cerebral, que va a ser nuestro core en este software, y la velocidad del medio de contraste a través del territorio afectado. Entonces, si yo comparo, digamos en este caso, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y si está menos del 30% del flujo sanguíneo cerebral, eso es core. Eso, en teoría, es tejido infartado. Y el Tmax mayor de 6 segundos significa, ¿sí?, que está muy lento, que es un territorio isquémico. Entonces, tengo lo que se murió, y aquí la penumbra o lo que puedo salvar, y cotejando esto, pues me sale este mismatch, ¿sí? La diferencia absoluta son 27 mililitros o la relación 1.2. Entonces, nos permite también este software hacer un análisis volumétrico que es importante, lo vamos a ver, esa volumetría sobre todo del core. Ahora, cosas que nos puede brindar esto es, por ejemplo, si el Tmax, que aquí es muy grande, 140 mililitros, ¿sí? Pero hay una cosa que se llama el índice de hipoperfusión y es básicamente, como ven ahí, Tmax, ¿sí? Sobre digamos, de 10 segundos sobre el de 6 segundos. Entre más pequeño sea, mayor colateralidad hay. Entre más alto sea, como este caso, que es 0.7,
pues peor colateralidad. Y el elemento esencial en pronóstico y en tamaño de final de volumen de infarto es la colateralidad. De manera muy precisa, como lo vamos a ver también, nos dice si hay hemorragia. Entonces, si usted de manera, digamos, muy rápida le dicen sospecha de hemorragia, hombre, usted no va a trombolizar a ese paciente. El año pasado apareció en toda una serie de inteligencia artificial en la New England Journal of Medicine, y una de las cosas es que estos software de inteligencia artificial permiten, ¿sí?, que personal no entrenado, ¿ya? Si bien no tome la decisión, establezca una necesidad para el paciente. Entonces, si aparece, así no sepa reconocer, pero aparece que hay una sospecha de hemorragia, hombre, toca llamar al neurólogo para que confirme o al radiólogo que no haya hemorragia para nosotros poder trombolizar. ¿Cuál es, digamos, el resultado de toda esta información automatizada que la inteligencia artificial nos está arrojando? Hombre, en que se van a tomar más rápido las decisiones. No hay que esperar, ¿sí?, que el radiólogo interprete la imagen. No hay que esperar, ¿sí?, que el neurólogo o el radiólogo calcule el aspecto. No hay que esperar que el radiólogo o el neurólogo veamos si hay o no obstrucción proximal, porque esto de manera automatizada lo va dando el software. Esa es la gran ventaja, que se gana tiempo, y como Jeffrey Saber dijo hace ya varios años, tiempo es cerebro. Cuando yo me entrené en neurología, nos tocaba rotar por medicina interna. Y uno se daba cuenta que para esa época la tumba del internista era el abdomen. ¿Y qué significa la tumba? Cuando hay errores diagnósticos. Y la tumba del urgenciólogo y la tumba del neurólogo son los falsos negativos. Entonces, los errores diagnósticos, con toda la ayuda tecnológica que tenga y con un grupo, digamos, con experiencia, es del 9%. Los errores diagnósticos en código ACV, 9%, eso es un jurgo, ¿ya? Y entonces tenemos un espectro, los falsos positivos, los stroke mimics. No me quitan el sueño los stroke mimics. Yo he trombolizado stroke mimics. No le podemos decir a alguien, oiga, pero mucho bestia este neurólogo, como pasó en un caso que presentamos en el eje cafetero de un síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Mucha gente nos dijo, oiga, pero usted ¿cómo se le ocurre trombolizar un stroke mimics? Hombre, este neurólogo que dijo eso no tenía ni idea de lo que es, digamos, el escenario de un código ACV. Hombre, porque una crisis afásica, de ahí a que usted se llena de razones y le hace el electroencefalograma y demuestra que sí es una crisis afásica, pues maravilloso si sospechó la crisis afásica, pero si se tomó todo ese tiempo y lo que tenía era un ACV, pues el paciente irremediablemente va a quedar afásico por una sospecha diagnóstica de un neurólogo. Los falsos, digamos, positivos, los stroke mimics no me quitan el sueño. A mí me quitan el sueño los falsos negativos. ¿Y cuáles son los falsos negativos? Yo diría que uno de los más frecuentes, ¿sí?, es la fascia de Wernicke. La confunden con pacientes psiquiátricos.
El otro falso negativo en hemisferio dominante son los cuadros apráxicos. Un paciente duró 48 horas como paciente psiquiátrico hasta que pasó el neurólogo y dijo, no, esto es un cuadro de hemisferio dominante apráxico. Uno que yo le tengo pánico porque ya nos pasó, es al infarto ventral basilar, que solo compromete digamos, la vía piramidal, la vía córtico-espinal. Y esos pacientes, no, ríanse todos los diagnósticos que les han hecho. Guillain-Barré, estatus epiléptico, hasta que no le cuadra a alguien algo y le pide un angiotac o le pide una resonancia y ven que toda la parte ventral del tallo está infartada. El síndrome de Gershman también, ¿no? Entonces, a eso sí le tengo yo miedo. ¿Y por qué traigo yo esta diapositiva? Porque todas estas, digamos, medidas, por ejemplo, el valor predictivo negativo, entre más alto, mucho mejor. Pero fíjese que aquí el denominador están los falsos negativos. La exactitud se ve alterada por los falsos negativos, la sensibilidad por los falsos negativos. Entonces, no le teman al falso positivo, es decir, en alguna revisión que se hizo sobre la hemorragia por un falso positivo es menor al 0.5% y el angioedema es menor al 0.3%, es decir, yo creo que cada institución tendrá uno o dos en una historia de 10 años de trombolisis sobre angioedema. El otro falso negativo son las neuritis pseudo vestibulares, ¿no? Pacientes con infartos cerebelosos de hemisferio inferior son tratados como vértigos periféricos, entonces también es otro falso negativo. Esto es un estudio que yo creo que primero la inteligencia artificial va a ser una cosa que esa tecnología se va a abaratar, cada vez va a ser más asequible, esperemos que así sea en nuestro país, pero uno de los mensajes es, hombre, sí, doctor, yo no tengo la CT Perfusion, doctor, yo no tengo el software Rapid, doctor, escasamente tengo un TAC y un angiotac, pues con eso se pueden hacer muchas cosas buenas. Porque se han hecho estudios en donde se compara, ¿sí? Digamos, solo TAC y angiotac con perfusión, incluso bien por tomografía o bien por resonancia, y los desenlaces pueden ser muy similares, ¿no? Entonces esto facilita una toma de decisiones, pero no significa que el no disponer de esta herramienta usted no puede hacer nada. Lo que sí yo le digo es, oiga, básico debe tener así sea un sencillo, un centro sencillo de ACV es tener un TAC y un angiotac. El TAC para trombolizar y el angiotac para la trombectomía. Ahora, usted puede, aquí hay problemas también hemos tenido pacientes, por ejemplo, en Boyacá, que inician la trombolisis. Uno les dice y ellos identifican la obstrucción proximal, que es un programa bastante bueno en Boyacá. Pero uno empieza a tener problemas porque ¿quién se va a responsabilizar en la siguiente hora de ese paciente? Si llega a haber algún deterioro temprano, ¿quién va a dar la orden de parar esa trombolisis? Entonces no es fácil tampoco el que una institución que va a remitir un paciente para que le hagan trombectomía en otra institución se comprometa a responsabilizarse en el trayecto de una ambulancia en la siguiente hora. Entonces, esto básicamente, el software Rapid es un software que nos permite, primero, el aspect, nos permite también ver si hay obstrucción proximal, nos permite hacer la perfusión o la hemodinamia cerebral y nos permite también identificar de manera automatizada si hay hemorragia o no. Esta diapositiva que apareció muy recientemente ocurre en Opinion of Neurology y que me inspiró para darle el título a la charla de hoy en Código ACV,
y trombolisis, y yo le agregaría trombectomía, porque es que la trombectomía no es que el neurólogo la vaya a hacer, pero es que muchas veces es el que tiene idea y el que puede parar una trombectomía o indicar la trombectomía y pedirle al intervencionista que lo haga. El primer escenario, ya lo sabemos, es la ventana temprana, entre 3 y 4.5 horas. Mire tanto para la AJA como para la American Stroke Association la calidad de la evidencia y el nivel de la evidencia, igual para la Organización Europea de la ACV, la European Stroke Organization. Y estos estudios, sobre todo para los residentes, se los tienen que revisar y se los tienen que saber. Entonces tienen que saberse de memoria, así como los abogados en los Estados Unidos se saben el caso tal con tal para sentar jurisprudencia. Aquí nos toca sabernos el nombre de los trials, ¿sí? Para sentar no jurisprudencia, sino para la toma de decisiones. Entonces, en ventana temprana, el estudio síntesis de evidencia es el HERMES. En la ventana tardía, que es hasta las 24 horas, especialmente trombectomía, el estudio DAWN, el estudio Diffuse, es el Aurora. Y empezamos con el Large Core, que es un problema que hoy estamos viendo que genera muchísima, digamos, controversia. Como ven, la calidad no es buena. Como vamos a ver a lo largo de esta charla, estos son los estudios, digamos, en donde permitieron, digamos, tratar estos pacientes. Hasta hace unos años, usted sabía que le trabajaba al paciente que tenía un volumen de menos de 70. Y si tenía más de 70, sencillamente, si uno hacía algo, ya estaba uno, o sabía uno, o predecía uno que le iba a ir mal al paciente. Este es el estudio que fue presentado el año pasado, el estudio de síntesis de la evidencia, que es un metaanálisis, que es el MAGNA. En Basilar tenemos estudios que son estudios con resultados positivos, que es el Attention y el BA8. Hay dos cosas que son el factor común de todos los estudios de neurovascular. Uno, que son hechos en chinos, la gran mayoría de ellos, y otros que utilizan una herramienta que se llama los estudios de no inferioridad, que generan dificultades en la metodología y en la interpretación, y para los cuales uno tiene que, digamos, tener un conocimiento de cómo se realiza y cómo se interpreta un estudio de no inferioridad, que fue una de las actividades que en esta rotación con las residentes lo hicimos. Ahora, estos son otros escenarios que todavía hay, digamos, trial en ongoing o en desarrollo, como son, por ejemplo, ACV menor y obstrucción proximal y todos estos que ustedes ven ahí. Me voy a dedicar a este M2 por varias razones. Uno, porque la estamos diagnosticando más, y otro, porque los dispositivos ya pueden avanzar y pueden hacer rescate, bien sea aspirativo o por stent retriever de segmentos distales M2. Bueno, esto es un caso, nadie trombolizaría bajo ningún escenario un score de un aspect de 0, bajo ningún escenario. Y veamos cuál es la situación de esta paciente, que llega con un NIH muy alto, y vemos fundamentalmente un core muy alto, 122, y un tiempo, digamos un Tmax, una penumbra. Esto significa que está lento. O sea, que está más de 6 segundos significa que está lento, o sea, que hay una isquemia. Pero hay una cosa que a uno le llama la atención. Primero, que la diferencia absoluta es alta. O sea, si bien en teoría hay tejido muerto, pues hay mucho tejido que salvar, 81 mililitros, en digamos, en un territorio que es muy elocuente y con una relación muy alta de 1.7. Acuérdense que el Diffuse 3, la relación era 1.8. Aquí sí hay una obstrucción. Esto no lo tiene que ver uno. Esto
a todo el grupo le está mandando que hay una obstrucción proximal y que necesita trombectomía mecánica. Entonces, el intervencionista no pregunta voy, sino sencillamente ya sabe que tiene que ir, tiene que salir de su casa, porque aquí está corriendo el tiempo. Ahora, hay en este momento un tema de controversia que es cuando el ASPED está entre 3 y 5, ¿sí? Y el volumen es mayor de 50 mililitros, bien por, digamos, perfusión por TAC o bien por difusión en resonancia magnética. Entonces, este fue el estudio Rescue Japan, ¿sí? Fue hecho en Japón y la gran mayoría de ellos fue hecho con resonancia, casi el 90%. Este es un estudio chino, el Angel Aspect, el SELECT-2, es un estudio americano, y el Tension es un estudio que es europeo-canadiense. Y ellos básicamente vieron que aquel grupo de pacientes en donde los incluían porque el aspect estaba entre 3 y 5 o volúmenes mayores a 50, hombre, a los 90 días tenían mejores desenlaces que aquellos a los que no se les había hecho nada. Digamos que esto se ha ido superando. Hace unos años, el que tenía más de 70 sencillamente no se le ofrecía ningún tratamiento, pero hoy vemos que ya se dice pacientes con un aspect de 3 a 5 y pacientes, digamos, con volúmenes mayores a 50 mililitros, que son todos estos estudios. Aquí se demostró que llevar estos pacientes a trombectomía mecánica les iba mejor comparándolos con el mejor tratamiento médico. Aquí fundamentalmente eran de 0 a 3, aquí de 0 a 2 los desenlaces a los 90 días del ASPEC y aquí de 0 a 1 donde sí no hubo diferencia en esa mejoría, digamos, casi completa, porque, perdón, un ranking de 0 a 1 es una, digamos, es una discapacidad menor. Entonces, los pacientes con ASPEC de 3 a 5 que se llevaban a trombectomía mecánica y se comparaban con el mejor tratamiento médico, a los 90 días el ranking, si lo valoramos aquí de 0 a 3 o de 0 a 2, sí le iba significativamente mejor a los pacientes que iban a trombectomía mecánica. Esto es un metaanálisis que se presentó el año pasado y el IPD son metaanálisis de los datos individuales de los pacientes, Individual Patient Data. Muy recientemente, Andrew Sarrat, que es el que ha liderado de que estos pacientes con unos grandes scores se les dé el beneficio de trombectomía mecánica, pues publicaron en el 2024 de manera reciente en JAMA este estudio y ellos demostraron que les iba mejor, pero varias cosas sorprendentes. Una de las cosas es que en el editorial le dicen al doctor, oiga, pero es que tampoco eran volúmenes muy grandes. Entonces usted no debe hablar de large core, sino debe hablar de medium core, de core medio, porque la mayoría de sus pacientes tuvieron 70 mililitros. Este estudio lo que hizo fue, fíjese que aquí no necesariamente necesitaban la inteligencia artificial, se hizo con ASPEC, obviamente con angiotac para saber si había obstrucción proximal, o se hizo con difusión o se hizo con CT perfusion. Entonces, no eran tampoco los grandes large core. Ahora, fíjese que estos large core, cuando estaban por debajo de 100 mililitros, eran a los que mejor les iba, ¿ya? Y si comparamos en esta escala modificada de ranking, tratamiento endovascular menos versus el mejor tratamiento médico, hombre, los que tenían un volumen medio, o sea, por debajo de 100 mililitros, les iba mejor que a los que tenían mayor de 100 mililitros en la escala modificada de ranking. Una cosa, doctores,
fíjese el porcentaje de mortalidad a los 90 días, el ranking de 6, era superior al 50% en estos pacientes mayores de 100 mililitros. Entonces, tuvimos recientemente el caso de una pacientica, incluso con demencia, con un volumen mayor a 100 mililitros, que fue un desastre haber trombectomizado a esta paciente. Entonces, yo pienso que aquí uno debe analizar paciente por paciente, pero pacientes que tengan volúmenes por encima de 100 mililitros de infarto están, digamos, no les va a ir tan bien, ¿ya? Y van a tener una mortalidad superior al 50% en los siguientes 90 días. Este es otro escenario. Este aspect es un aspect bueno, 8, territorio elocuente. Vemos aquí el core, que es de 22, es un core pequeño, a diferencia de los anteriores, y tenemos un área de flujo lento de Tmax de 50 mililitros. Y tenemos una muy buena relación, 2.3, y un mismatch o sea, una diferencia de 28 mililitros. Cuando yo leí el Mr. Clean Late, en donde el Mr. Clean Late lo que hizo fue reclutar a aquellos pacientes que habían escapado al Diffuse 3 y al DON entre 6 y 24 horas, ellos decían, bueno, aquellos que tenían M2 que fueron excluidos del Diffuse 3 y del DON, los vamos a estudiar aquí, pero vamos a tener otra variable que no se incluyó en el Diffuse y en el DON, que fue la colateralidad. Y entonces en este Mr. Clean Lay lo que les dijo, oiga, miren, cuando está obstruido M2, M3 y tienen una muy buena colateralidad, pues no se vio el efecto de la trombectomía mecánica sobre segmentos distales, es decir, sobre M2, M3. Lo primero que yo le dije cuando apareció Mr. Clean Lay es, hola, pues, si es M2, M3, de acuerdo al Mr. Clean Lay, es lo mismo trombectomizar que no trombectomizar, porque el Mr. Clean Lay daba eso. Lo que el Mr. Clean Lay sí dice, oiga, los pacientes que tenían mejor colateralidad eran aquellos que tenían obstrucción de M2, M3 con muy buenos desenlaces. Entonces ahí surgió esto. Esto es un paciente que tiene una obstrucción en anterosuperior izquierda, en M2 izquierda, y lo vemos aquí. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el RAPID es que no detecta M2, pero le puede decir, oiga, la densidad de los vasos es mucho menor en el lado izquierdo, fíjense aquí que está entre 60 y 75%, y digamos, si bien no se ve una obstrucción proximal, porque el algoritmo aprendió, el término aprendió, a solo detectar obstrucción M1 automáticamente. Esos algoritmos, aquí no la detectó, pues no arrojó que tuviera una obstrucción de gran vaso, ELVO, que llaman el Large Vessel Occlusion. Pero sí le dice, hola, que hay menor densidad y ustedes ven la simetría aquí. Entonces este paciente, y está en territorio izquierdo. Entonces, estos pacientes que están en una obstrucción M2, ¿sí?, y van a trombectomía, son pacientes, digamos, que van a tener desenlaces en esta escala modificada de ranking muy similares a si hiciéramos trombectomía en M1 para estas ventanas tardías o en el Hermes, que son ventanas hasta 6 horas, el M2 tenían un comportamiento también favorable. Entonces, M2 es un paciente que debe ir a trombectomía mecánica. Ahora, esto, digamos, es una hipótesis que tenemos ahí en el grupo de la clínica, y es que probablemente al M2 que tenga mala colateralidad, ¿sí?, no le va a ir tan bien como el M2 o el M3 que tenga buena colateralidad, como nos lo enseñó el Mr. Clean Late. ¿Y cómo sabemos si tiene buena o mala colateralidad? Primero por inspección visual,
Y lo otro, en ese índice de hipoperfusión, donde se encuentra la relación entre T más 10 o el cociente entre el T max 10 sobre el T max 6, si está pequeño, digamos 0.1, 0.2, 0.3, va a tener, digamos, muy buena colateralidad. Este paciente que fue el fin de semana pasado, el índice de hipoperfusión era muy alto, era 0.6, 0.7, entonces es de, digamos, anticipar, y fíjese que aquí estamos hablando de un tema que me invitaron ustedes hace unos meses a hablar de medicina de precisión, ¿no? Sobre M2. Aquí vemos este metaanálisis que cuando analizamos M2 versus tratamiento médico, le va en el global mucho mejor a la trombectomía mecánica de segmentos distales o obstrucción de segmentos distales. Entonces, esto también se ha podido hacer gracias a la evolución de todos estos dispositivos que permiten avanzar a segmentos distales. Igual, este fue un estudio en donde los predictores de buenos desenlaces fueron la anestesia general, el lado derecho obviamente porque el lado derecho es el menos elocuente, y la escala modificada de Rankin antes del ACV. O sea, si es una escala modificada alta, pues obviamente no le va a ir al paciente, una escala modificada alta es 3. Ahora, lo de fútil, es decir, que usted recanalice algo y no le sirva de nada, o sea, que recanalice pero que no reperfunda, pues obviamente a mayor riesgo vascular o a mayores variables de riesgo vascular como diabetes y hipertensión tenían, digamos, más probabilidad de una recanalización fútil. Este estudio STAR lo que nos demostró básicamente es que los resultados o los desenlaces en obstrucción M2 eran muy similares a los de M1, tanto en el TC2-VO3, que son buenas reperfusiones, y en los desenlaces en escalas modificadas de Rankin por debajo de 2 o igual a 2, menos de 2 o igual a 2. Territorio posterior, no lo olvidemos, casi todos los ensayos son de territorio anterior. Lo primero es hablar del PC aspect, el aspect de circulación posterior, pues obviamente a los tálamos está un punto a cada lado, la corteza occipital un punto a cada lado, aquí van 4 puntos, 2 puntos para el mesencéfalo, 2 puntos para el puente y un punto para cada hemisferio cerebeloso, lo cual nos da 10 puntos, y empezamos a restar de acuerdo a la hipodensidad que veamos. El RAPID no le hace eso, ¿no? El algoritmo del RAPID solo detecta circulación anterior. En la circulación posterior también hemos entendido, esto es una evolución. Por ejemplo, cuando ustedes estén sospechando una ACV de territorio posterior, yo creo que el mejor examen es una resonancia magnética con todas las dificultades que tiene la resonancia magnética, las contraindicaciones, pero, por ejemplo, por eso es tan importante el neurólogo. Si yo tengo una ACV de territorio posterior y le aplico el RAPID, pues el RAPID me va a decir aspect de 10. Me va a decir no hay obstrucción proximal y la perfusión puede que me salga normal. Y el hombre tiene o el paciente tiene una ACV de territorio posterior. Ahí es importante el neurólogo que diga, oiga, y eso nos ha pasado. Oiga, me tiene sin cuidado que la circulación anterior esté bien, porque es que el problema es de la circulación posterior. Entonces se lleva a uno al paciente a resonancia y le da, acuérdense que el mejor biomarcador, incluso sobre el core de la perfusión, es la restricción a la difusión en la resonancia magnética. Y la otra situación, por ejemplo, el wake-up stroke. El wake-up stroke, el paciente o de inicio desconocido, pues hombre, nosotros por protocolo hacíamos, si era wake-up stroke, hacíamos primero la resonancia. Entonces, el grupo de neurointervencionismo decía, oiga, pero perdimos tiempo
cuando digamos, la perfusión, la CT perfusion, nos puede ayudar. Entonces, no hagamos resonancia. Eso se aplica si el ACV es de circulación anterior, pero es de circulación posterior, vuelvo y le digo, puede arrojar todo normal. El problema de la inteligencia artificial es que el usuario de esa inteligencia artificial no es neurólogo. El usuario de esa inteligencia artificial es un urgenciólogo, un internista, ¿ya? Y él va a tomar decisiones de acuerdo a lo que le arroja esta, digamos, esta herramienta. Enseñanzas de la inteligencia artificial. El responsable no es la inteligencia artificial, el responsable es quien está utilizando la inteligencia artificial. Alguien dijo alguna vez, digamos con mucha reticencia, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos. No, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos. La inteligencia artificial o los médicos que utilicen la inteligencia artificial reemplazarán a los médicos que no utilicen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a desplazar ningún médico, no va a desplazar ninguna especialidad. La inteligencia artificial lo que va a producir es cambios en la demografía, es decir, la necesidad, qué sé yo, de patólogos, de radiólogos, probablemente de neurólogos también, ¿no? Pero no es que lo vaya a reemplazar. Será reemplazado quien no utilice la inteligencia artificial. Estos estudios, el estudio BASIC, también aquí los grandes intervalos de confianza, a pesar, o los amplios intervalos de confianza, a pesar de que no dio positivo, pues demostraba alguna probabilidad de que la trombectomía mecánica sirviese. Este es el estudio Attention, es 12 horas, y fíjese que el resultado fue mejor en aquellos pacientes que iban a trombectomía mecánica. Y el estudio BAOCHE también obviamente favoreció, esto fue para de 6 a 24 horas, el anterior fue hasta 12 horas. Entonces, pacientes en ventana extendida que tengan obstrucción de la basilar, independiente del aspecto, hombre, son pacientes que se van a beneficiar de trombectomía mecánica. El problema, como ustedes bien saben, es que una obstrucción de la basilar es usualmente catastrófica si uno no lo recanaliza, ¿no? Esto es otro escenario y es un escenario en el cual, hombre, tiempo es cerebro, está el intervencionista en la, digamos, ahí en el suite de angiografía, y el tipo está listo para iniciar la punción inguinal, iniciar la trombectomía, y le dice el neurólogo, qué pena, tiene que esperar una hora a que, digamos, a que pase el trombolítico. Esto tampoco es absoluto, ¿no? Porque la trombectomía mecánica se puede iniciar durante la infusión del trombolítico. Entonces no tiene que esperar una hora, pero obviamente es un tiempo que se demora, digamos, trombolizando al paciente, cuando puede pasar directamente al suite de trombectomía o de hemodinamia. Entonces aquí se planteó, oiga, ¿es lo mismo trombolizar y después llevar a trombectomía que trombectomía sola? Entonces se plantearon todos estos estudios de no inferioridad, algunos, todos de ellos orientales, el DIRECT-MT, el DEP, el SKIP, que es el, digamos, el acrónimo mejor puesto para saltarse la trombolisis, y estos estudios europeos y americanos. Pero uno de los problemas, y este es, digamos, las dificultades que tienen los estudios de no inferioridad, pues la positividad o negatividad de un estudio de no inferioridad viene dado por el margen de no inferioridad preespecificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el DIRECT-MT que nos enseñó, oiga, trombectomía mecánica es tan eficaz y seguro como la terapia puente, es decir, trombolisis más trombectomía mecánica. Le saltó todo el mundo y le dijo, oiga, pero es que el rango de no inferioridad es 20%, demasiado generoso, y si ustedes ven, 10%,
Aquí también el Mr. Clean, que se basó mucho, el DirectMT se basó mucho en el Mr. Clean, es 20% y todos estos márgenes preestablecidos de no inferioridad tan altos, cuando Jeffrey Saber había dicho en un paper anteriormente que el margen de no inferioridad debía estar entre 1 y 1.5, es decir, una media de, digamos, o un punto medio de 1.3, y mire todo esto, pues obviamente todos los estudios iban a dar positivos. Ahora, si se tomaba 20%, todos los estudios de no inferioridad eran positivos, es decir, era equivalente a hacer trombectomía mecánica versus trombolisis o astrombectomía, pues entonces no hago la trombolisis porque voy a perder tiempo y aumenta el riesgo de sangrado. Pero teníamos el otro extremo de un margen de no inferioridad de 1.3 donde ninguno, y obviamente en este momento lo que está en guías es que el paciente antes de trombectomía mecánica, si está indicado, si hay criterios de inclusión y si está obviamente en las 4.5 horas, este paciente debe ir a trombolisis, digamos, más la trombectomía. Entonces vemos aquí, esto es 1.3, obviamente podía ser equivalente el uno del otro, pero no cumplía con ese margen preespecificado de no inferioridad de 1.3 para desenlaces, como ven ahí, la escala modificada de ranking de 0 a 2 a los 90 días. Esto fue, digamos, el análisis que hizo las guías europeas de la Organización Europea de ACV, la European Stroke Organization. Pero apareció este estudio que a mí personalmente no lo he discutido, digamos, con los sabios de la neurología vascular, y apareció también muy recientemente en JAMA, que le dice, oiga, el valor de la trombolisis intravenosa seguida con trombectomía viene dado por cuán rápido usted haga la trombolisis. Es decir, le va a ir muy bien, ¿sí? Ya, si lo hace en los primeros, qué sé yo aquí, 120 minutos. Fíjese que estos son los intervalos de confianza, pero atraviesa 180, pero fíjese que después de los 180 minutos se va perdiendo, digamos, las posibles ventajas que dejó, digamos, una trombolisis previa a la trombectomía mecánica. Hay un estudio que a mí me encantó, que es el estudio Choice, es un estudio de los catalanes, y estamos intentando, al menos lo tenemos propuesto, y es, oiga, usted va a poner 0.9, le dice el intervencionista al neurólogo, o el neurólogo dice, oiga, le voy a poner 0.6. Hay una obstrucción proximal, lo tengo que llevar a trombectomía. Entonces yo le reservo al intervencionista 0.3 para que haga una trombolisis intraarterial después de haber hecho su trombectomía mecánica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hombre, el dispositivo no le va a llegar a segmentos distales, a circulación pial, pero el trombolítico sí. Suena razonable. Como se dice, es plausible. Entonces, digamos, lo que zanja esta controversia es que, si bien, digamos, es lo mismo o no es, digamos, los estudios fueron negativos para no inferioridad, entre más temprano hagamos la trombolisis, antes de la trombectomía, obviamente, mejor van a ser los desenlaces para el paciente. Y aquí vemos, no es lo mismo colocar el trombolítico 100, digamos, en una ventana terapéutica menor a 140 minutos, que el trombolítico más allá de los 140 minutos cuando va a ir a trombectomía mecánica el paciente. Lo otro, lo del estudio Choice, el complemento del trombolítico intraarterial, suena plausible, vuelvo y les digo, no lo hemos hecho. Ya para terminar, y agradeciéndoles su atención por esta charla tan larga, tiempo es encéfalo, no es cerebro, o sea, tiempo no es cerebro, es encéfalo, porque cerebro son los hemisferios cerebrales y encéfalo incluye cerebelo y tallo cerebral, cosa que no es, o sea, no incluye, digamos, la palabra cerebro. Entonces, tiempo es encéfalo, pero cada paciente tiene su tiempo.
Y hay una cosa muy práctica, doctores. Ustedes cogen inicio de síntomas, ¿sí? Y tienen la difusión o tienen el core, la CT perfusion, y hacen una división muy sencilla, ¿sí? Entonces, el tiempo transcurrido sobre el volumen le va a dar una velocidad de crecimiento del infarto. Si esa velocidad de crecimiento es menor a 10 mililitros por hora, es no sé cuál sea el término, pero es un evolucionador lento, está progresando lentamente ese infarto, entonces por eso es que cada paciente tiene su tiempo y su velocidad de infarto. Y para terminar, la gran conclusión pertenece a una entidad financiera en Colombia, y es que ni el paciente ni el médico pueden estar en el lugar equivocado. Si el paciente se va para una institución donde no tengan TAC, pues por más rápido que llegue se va a perder tiempo. Si el paciente llega a una institución donde no se tenga implementado el código ACV, así solo se tenga TAC y angioTAC, no necesariamente es un mothership, es decir, una entidad que tenga también el tratamiento integral o un comprehensive center. Entonces, si hay una institución que no se interesa por el ACV, pues el paciente está en el lugar equivocado y los médicos estamos también en el lugar equivocado. Entonces, el mensaje es que el paciente no debe ir al lugar equivocado, ni el médico debe estar hospitalariamente en el lugar equivocado. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.